contacto con la doctora Soledad Varas, abogada del Foro Local, muy prestigiosa ella, y no en este caso para hablar de un caso en particular. ¿Vieron la película El secreto de sus ojos? Cuando Franchella le dice a Darín, no vamos a hablar del tipo, sino de los tipos, ¿no? Cuando están tratando de descubrir al asesino. Bueno, en este caso con la doctora Varas, a quien conozco, gracias a Dios tengo el placer de conocer, vamos a hablar de lo que está pasando con la justicia en general. Doctora Varas, Daniel Quintero de Radio Fénix la saluda, buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, Soledad, gracias por atendernos como siempre. No, por favor, gracias a usted. Decía ahí en la presentación que íbamos a hablar un poco de la justicia en general, no de un caso en particular, por eso hacía la referencia a la película, no de un tipo, sino de los tipos, no en este caso, de los casos. Y la primera pregunta, Sole, en los años que lleva ejerciendo la abogacía, ¿este es el momento en que el delincuente o el que está por transgredir alguna ley le tiene menos miedo precisamente a la ley? ¿Hay menos miedo a ir preso, Soledad? Mira, yo creo que hablar de un fuero en especial, yo creo que en este momento todos los fueros están teniendo situaciones muy graves. O sea, yo creo que la justicia a nivel general, Daniel, está sufriendo las mismas situaciones que sufre el sistema de salud, que sufre el sistema de educación, que sufre el sistema de seguridad. En la justicia no es un ámbito separado ni que esté al margen de lo que sucede con la problemática social. Yo sí te puedo decir, por ejemplo, que hoy por hoy tenemos una justicia que no está acorde a las necesidades de la sociedad. Y no está acorde en muchos sentidos. Primero, porque no da una respuesta rápidamente como las personas, los ciudadanos lo están necesitando. Vos me estás tocando el tema de un preso o de la persona que transgrede la ley. Yo te puedo decir que no tan solo el preso transgrede la ley, sino que nosotros tenemos en los distintos fueros, en el civil, en el comercial, en el laboral, personas que transgreden la ley y que también se requiere una respuesta rápida, inmediata, que repare el perjuicio sufrido, y tampoco lo estamos teniendo. ¿Me entiendes? En este aspecto, digamos como que el fuero penal siempre es el que más se visibiliza para utilizar las mismas palabras que utiliza hoy por hoy las personas que reclaman. Se visibiliza más en el fuero penal porque es una parte que ataca de manera grave a la sociedad, que es la delincuencia. Claro. ¿Me entiendes? No nos olvidemos que esto está íntimamente relacionado con la seguridad, el servicio esencial que debe brindar el Estado para la ciudadanía, ¿me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un sistema que también hace un cuello de botella y que está agotado. Agotado primero por el crecimiento, Daniel, de la sociedad, agotado porque no se han creado juzgados o la cantidad de fueros que la sociedad está requiriendo. Agotado porque todo juicio se demora, toda sentencia se demora, y agotado porque los abogados, por supuesto, defendemos intereses particulares y por supuesto que siempre estamos amparados en el cumplimiento de la ley. Y la ley da plazos y tiene plazos establecidos, que si no se cumplen, generan una serie de consecuencias. Soledad, la libertad. Soledad, sí. Pero lo que yo decía es esto. Estas cuestiones de tener una justicia lenta, ¿no? Que para mí si es lenta no es justicia, coincido. Sí. Esto hace que el delincuente... La pregunta era si usted nota, ¿no? Diferentes casos que le haya tocado defender de un lado o del otro, eso no viene. Pero si nota usted que el delincuente tiene... Porque antes había como un temor a la policía, a ir preso, a que te pinten los dedos. Había un temor mortal a eso. O sea, que te pinten los dedos, volver a tu casa y comerte seguramente un par de latigazos de tu viejo en una época, ¿no? Sí. Y ahora noto que eso, por el nivel de delincuencia, no hablo de nuestra provincia, que ojalá no lleguemos a ese punto, pero provincias vecinas, donde uno ve actos
aberrantes de crueldad. Es como que si se hubiera perdido el miedo a ir preso. Esa era la pregunta. Si usted y es muy probable que podamos caer en ese, digamos, en ese flagelo de que las personas no le tienen miedo a la autoridad policial, ni tampoco le tienen miedo a los procesos jurídicos. Claro, ¿Me entiende? Porque siempre hay quizás más beneficios que castigos. Claro, ante la ausencia de un castigo, claro, ahí está. Eso es. ¿Me entiende? Entonces, ante la ausencia de una justicia rápida que pueda llegar, ¿me entiende? Tanto de un lado el lesionado que espera la reparación, como de la persona imputada que espera un supuesto castigo. Soledad, ¿la violencia tiene género? No, no tiene género, siempre lo dije. Hay más hombres violentados que mujeres, aunque no se parezca. ¿Perdón? ¿Cómo, doctora? Hay más hombres violentados que mujeres. Ah, bueno. Teniendo en cuenta que si de violencia no tan solo hablamos de la violencia física, sino también de la violencia verbal, o de la violencia psicológica, o de la violencia laboral, o de la violencia institucional. Yo siempre dije y siempre tuve como un eslogan: la violencia no tiene género. ¿Me entiendes? Porque más allá de que solamente esté amparada la violencia en contra de la mujer y que esté sancionada a través de una ley y que se hayan creado fueros especializados para sancionar la violencia de género en contra de la mujer, eso no significa que el hombre no sufra violencia, distintos tipos de violencia. Pero, a ver, Soledad, ¿estadísticamente hay más hombres violentados que mujeres? No te olvides que la estadística se cuenta de un solo lado. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel, se cuenta de un solo lado? O porque la estadística solamente la vamos a tener de un solo lado, y porque no se registran denuncias de violencia de género para los hombres. Básicamente por eso, o sea, lisa y llanamente eso. Si usted mañana va a la unidad de violencia de género, no le van a tomar la denuncia. ¿Me entiendes? ¿Sigue habiendo como Entonces, un prurito del hombre de ir a denunciar violencia de género? Y sí, probablemente hay un prurito, sí, y si va, y no obstante eso va, no le van a tomar la denuncia, ni tampoco la van a caratular, y por ende no va a entrar en ningún tipo de estadística la denuncia que los hombres puedan llegar a radicar. A ver, los juzgados civiles está plagado de demandas que los padres realizan en contra de las mujeres solicitando un cúmulo de derechos o de beneficios que les corresponde con respecto a los hijos. Esas demandas, dentro de esas demandas, siempre llevan consigo una situación de violencia de género. A ver, nada más que no se las tiene en cuenta, ¿me entiendes? No se las tiene en cuenta, ni se las cuenta, ni se les da un porcentaje, ni se las toma como estadísticas de violencia de género en contra del masculino. Totalmente. No vamos a dar nombres, Soledad, no vamos a dar nombres porque sé que algunos de los casos quizás usted los tiene a cargo, por eso vamos a evitar los nombres. He notado, yo hace rato que no entraba a Facebook, hace mucho, muy de Twitter, y hace mucho que no entraba en Facebook. Y empecé a notar, con pesar, cómo Facebook se convirtió en un terreno del escrache, ¿no? Del escrache, tal cual. Por ejemplo, tal señorita diciendo, mi marido no le presto a los chicos porque con él pasa un infierno, y después ver que esa persona sube una imagen con los chicos que están felices de estar con... Esa cosa de escrache de... ¿Eso es violencia de género también? Yo creo que es una nueva moda o una nueva medida de hacer el reclamo, que por supuesto no corresponde, que por supuesto también depende... ¿Pero no es violencia de género también? Del grado de exposición que uno quiera tener. Sí. ¿Me entiendes? Porque sabemos muy bien que los medios legales existen. Ahora bien, toda situación de familia que implique dejar al margen al padre de los derechos que le corresponden, y es obvio que yo, al menos yo, que tengo un criterio amplio de lo que implica la violencia, lo voy a considerar una violencia. Por supuesto que si hablamos de personas o de abogadas, letradas, que yo las respeto mucho también, por supuesto, que están enroladas en una ideología feminista, no van a aceptar bajo ningún punto de vista que el hombre pueda considerarse violentado. Ellos consideran que la mujer es la única objeto
sujeto pasivo de una violencia. ¿Me entiende? Solo usted sabe que estas declaraciones le van a traer alguna repercusión, ¿no? Pues es políticamente incorrecto lo que está diciendo, es políticamente incorrecto. Siempre he defendido yo mucho los derechos. Por supuesto que tenemos innumerables casos, Daniel. No, pero coincido totalmente. Nos vamos a poner a detallar cada uno de los casos. Yo siempre dije, la violencia no tiene género, el hombre sufre violencia. Tengo una estadística en mi estudio que sobrepasa la violencia femenina, en donde la víctima es únicamente la mujer. Pero ¿qué pasa? Tenemos una ley que protege exclusivamente a la mujer. En buena hora consideramos que es, digamos, dentro del binomio conyugal, probablemente la parte más débil, ¿me entiendes? La que lleva consigo posiblemente la mayor responsabilidad de llevar adelante el hogar conyugal y la crianza de los hijos, aunque todo eso teóricamente debe ser compartida. Pero también tenemos un alto porcentaje que no existe en las estadísticas de violencia que se ejerce sobre el masculino, en varios aspectos, en muchos aspectos, y eso no se visibiliza en los juzgados de instrucción de violencia de género, se visibiliza a través de otro fuero, que es el fuero civil, donde tiene la posibilidad el hombre de poder litigar, no así en el fuero de los juzgados de violencia de género. ¿Y por qué llegamos a este punto donde el hombre está tan desprotegido, Soledad? Yo creo que por eso hay una corriente en donde ha llevado, por supuesto, a salvaguardar al 100% y de manera absoluta los derechos de un solo género, ¿me entiendes? Desatendiendo y no poniendo la vista de manera objetiva e imparcial, porque nosotros tenemos situaciones en donde no podemos hablar que la víctima, yo tengo casos personales, por eso hablo, en donde la víctima es la madre, no, la víctima es el padre, y no tengo manera, y no tengo armas, y no tengo un proceso, ni mucho menos tengo un fuero especial para ir a defender los derechos del hombre. A ver, Sole, y para que no quede, porque en estos tiempos que corren hay que andar, ¿no?, con cuidado con lo que se dice y pidiendo disculpas de todo, lamentablemente lo digo, pero coincido en un 100% con lo que usted dice. Pero es políticamente incorrecto, por eso digo la valentía de decirlo, porque esto no lo dice nadie. Hoy por hoy, y está bien, ¿no?, que haya nuevas herramientas para frenar los femicidios que en la Argentina se comete uno cada 30 horas. Por supuesto. Estamos de acuerdo. No se cuestiona bajo ningún aspecto. No se cuestiona. Ahora, Sole, lo que digo es, hay señoritas que aprovechan esta situación para accionar sobre la pareja, el papá de los chicos. Y para lograr beneficios, Daniel. Yo tengo en mi estudio casos en donde solamente se ha hecho una denuncia mentirosa y falsa por violencia de género al solo efecto de poder presentar la documentación en ANSES y lograr el beneficio social por ser víctima de violencia de género. Que una aberración. ¿Hay un subsidio por víctima de violencia de género? Exactamente, que solamente la ANSES requiere que lleven copia de la denuncia formulada y nada más. O sea, una locura a todas luces, una situación improcedente, una situación que genera, ¿cómo te puedo decir?, el malestar y el reproche, ¿me entiendes?, de la comunidad. Debería generar todas esas circunstancias. Yo he tenido casos en el estudio que cuando fui a buscar los expedientes no existen. Y cuando yo le pregunté a la víctima, ¿por qué hiciste eso? No, porque la necesitaba para cobrar la asignación social que se da en razón de ser víctima de violencia de género. Una locura. ¿Y esto cómo se puede depurar? Porque terminan pagando... Entonces, ¿cuál es la situación en la que se ve obligado el hombre? Y el hombre se ve obligado en tener que demostrar que no es así. No nos olvidemos que el proceso que se instaura en los juzgados de violencia de género radicalmente ha cambiado el sistema de valoración de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo 18 de la Constitución Nacional es dejado totalmente de lado. ¿Por qué? Toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, en los juzgados de violencia de género es todo lo contrario. Ahí hay que demostrar la inocencia. Porque ya desde el vamos, las denuncias que se presentan llevan el 100% de verdad y de certeza absoluta. Y se actúa en virtud de eso.
¿Metió la pata la política en esto? ¿En la cuestión de género? Y yo creo que cuando se dispuso esto de que hay una asignación social para todas aquellas víctimas de violencia de género, no se reglamentó qué implica ser víctima de violencia de género o qué es lo que requiere la administración de la seguridad social para poder otorgar este beneficio. Si ellos consideran que víctima lo es solamente con la denuncia, es a lo que han dado lugar. Yo con una mera denuncia que nadie ha chequeado si es verdadera, que nadie ha chequeado, es increíble esto, certeza, y le han otorgado, ¿me entienden? Entonces estamos considerando que violencia de género es simplemente una denuncia. Claro, han dejado una frase del ni una menos, claro, vacía. Y eso ahí, por ejemplo, ha ocasionado el trabajo inútil de la policía, un empleo de la jurisdicción, claro, procesal, claro, genera gasto esto, genera gasto, claro, al vicio, ¿me entiende? Y genera, por otro lado, una situación para la persona contra la cual va dirigida la denuncia. La justicia riojana, si tuviera que ponerle una calificación del 1 al 10. Si yo tuviera que ponerle una calificación. Sí. Y bueno, y en todos los fueros yo creo que no superamos ni siquiera el 50%, Daniel. Ni siquiera superamos. Y básicamente, ¿sabe por qué? Por la lentitud que la justicia está teniendo en estos últimos tiempos para poder dar respuesta. Pero la respuesta no tiene que confundirse con la respuesta que nos dan a nosotros como abogados. Es la respuesta que se da en el caso concreto con la persona que requiere la administración de justicia. Usted va a pedir un turno en la asesoría de menores y probablemente tiene un turno de acá para el mes de agosto. Claro. ¿Me entiende? Mientras tanto, usted requiere una cuota alimentaria, un régimen de visita, requiere hacer un divorcio conyugal, etcétera. La última, doctora Varas, y agradeciéndole muchísimo la deferencia de hablar de este tema en general, ¿no? De esto que por ahí coincidimos, ¿no? De que la gente le ha perdido, por estas cuestiones, le ha perdido. ¿Y qué se necesita para que las... Pierde el respeto. Respeto, sí, sí. Hacia la justicia. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. ¿Va a costar mucho recuperar esa confianza? Sí, por supuesto, porque necesitamos jueces que hablen a través de sus resoluciones. Y necesitamos jueces que hablen a través de sus resoluciones en un tiempo hábil. Una persona no puede esperar 8 meses para que se dicte una resolución, Daniel. 8 meses, claro. Una persona no puede estar presa sin tener una sentencia firme. Una persona no puede estar esperando que le hagan lugar o no a una indemnización laboral durante 7 meses. O sea, le estoy hablando de todos los fueros. Está saturado todo el sistema. ¿Me entiendes? Todo el sistema. La última, doctora Varas, ¿da mucha bronca que en La Rioja para acceder a lugares legítimos en la justicia no sirve el mérito, sino muchas veces el apellido? ¿Sabe qué? Más allá que bronca, eso genera frustración. ¿Me entiendes? Sí. Yo, particularmente, yo he rendido 5 veces un concurso. O soy muy burra, o realmente no tenía la influencia que debería haber tenido, o no estaba tocada por la varita mágica. Definitivamente. Doctora Varas, sí, le entiendo. Doctora Varas, las 3 opciones a mí me gustaría que la gente que me conoce me conteste. 5 veces he rendido el concurso, yo para el mismo fuero. 5 veces. O sea, no es que yo anduve rindiendo para tal fuero, para este y para el otro por las dudas. Ingrese, no. Yo he rendido 5 veces para un solo fuero. Y nunca pude acceder, jamás. ¿Y el puntaje se puede decir? Por eso le digo, o porque muy burra y me fue muy mal en el examen. ¿Pero usted no lo sabe el número? O porque nunca ni siquiera estuve en las ternas. Ah. ¿Me entiendes? Los exámenes se clasifican con un modo muy secreto, digamos, y privado. Sí. ¿Me entiendes? Después, o no tengo la influencia, no fue tocada por la varita mágica, o no me quieren en el Poder Judicial, o nada.
¿me entienden? Entonces, yo creo que la elección de los jueces es algo por donde comienza la magistratura. Ahí comienza la seriedad de la magistratura. Una de las tareas pendientes para el gobierno que venga. Exactamente. Doctora Vara, muchas gracias por atendernos. Gracias, Daniel, a ustedes. Que anden muy bien. Buenas tardes. La doctora Soledad Varas, bomba.